¿Os parece que empecemos o sin problema, no? Son las 9:59. Espero que hayáis tenido buen descanso los que hayáis tenido vacaciones. Y los que no, espero que las tengáis, claro. Mirad, muchas gracias por venir en esta rueda de prensa, que es el inicio de un curso político que empieza desde nuestro punto de vista con un hecho esperanzador. Queremos saludar a la flotilla de Gaza, que salió ayer y que sabéis que por temporal ha vuelto al puerto de Barcelona para salir de nuevo esta tarde. Queremos saludarlas porque demuestran que los gobiernos no están a la altura de lo que sí están los pueblos. Y es que es el gran contraste entre la salida de la flotilla de Gaza y la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Una llamada a la esperanza, un cartucho social, si me permiten, una expresión social de esperanza para paralizar el genocidio en Gaza frente a la parálisis de los ministros en la Unión Europea. Una parálisis que tiene que combatirlo el Gobierno de España, que es el Gobierno de la Esperanza Democrática Europea, plantándose y paralizando cualquier tipo de acuerdo mientras no se llegue a una posición política que no esté determinada por una Alemania que cierra la carpeta a cualquier esperanza de protagonismo en la Unión Europea para paralizar el genocidio en Gaza y la matanza y exterminio de población palestina por el Gobierno de Israel. Y, por tanto, creemos que esta flotilla representa algo más que un símbolo, es una esperanza y unas coordenadas de decencia moral de Europa, de la población, de los pueblos de la Unión Europea frente a la mayoría de sus gobiernos. España, como decimos, se debe elevar como esperanza democrática y romper relaciones, como siempre ha defendido Izquierda Unida desde hace mucho tiempo, con Israel. Hay que decirles alto y claro a un gobierno genocida que debe responder en el Tribunal Internacional de la Haya cuanto antes, que ese no es el camino, y no solo no es el camino, sino que solamente puede conducir a su aislamiento. Y lo decimos porque Israel sabe que sin la Unión Europea ellos no sobreviven, por mucho que le apoye igualmente los Estados Unidos. Estamos orgullosos, además, de que en esa flotilla vayan 3 militantes de Izquierda Unida, compañeros de nuestra organización que van en esta flotilla de la solidaridad. Digo que tenemos la esperanza en un verano que sabéis que los incendios y el reparto de menores nos ha acompañado, ha llevado a cabo el debate y ha encabezado el debate político en España, con una línea transversal que ha atravesado todos los asuntos: la mentira, la intoxicación, el falseamiento de datos, si hace falta, del Partido Popular, con tal de confrontar. Lo vimos en el COVID, después en la Dana, ya hace mucho tiempo en el Prestige. Es una línea de actuación connatural al funcionamiento del Partido Popular, y al que le importa una higa las hectáreas quemadas, al que le importa una higa el futuro de unos menores que no están siendo atendidos con las mínimas condiciones de dignidad que se le exige a un sector que es el más vulnerable de la sociedad. Son menores, por encima de cualquier otra consideración. Y, por tanto, desde esa perspectiva, creo que hay un anuncio de un Partido Popular que se va a quemar en su propia toxicidad y se va a envenenar en su propio veneno, porque el veneno que lanza el Partido Popular lo recoge Vox, como estamos viendo en los sondeos y encuestas que se hacen permanentemente. Pero si algo tiene de protagonismo en este curso político, se llaman presupuestos generales del Estado. Izquierda Unida ha defendido, desde que estoy de coordinador, como prioridad el debate y aprobación de presupuestos generales del Estado, por una razón: porque todo gobierno que se precie debe presentar ante el Congreso de los Diputados una ley de presupuestos que son la expresión de una voluntad en el ámbito anual, de una voluntad política, de políticas sociales, de blindaje de los servicios públicos y de una prioridad que para Izquierda Unida se llama política de vivienda. Es el gran acicate en términos de materialidad que necesitan las clases trabajadoras de España, con una respuesta que garantice, antes de la finalización de la legislatura, una mejora de las condiciones de alquiler y de venta y compra de vivienda. Hay que dar señales de que no solo es un problema resoluble, sino que hay otras fórmulas de resolverla en la contención de los precios
con topes de alquileres, la intervención en el mercado sin ningún tipo de complejo y la gestión pública directa de los parques de vivienda en colaboración con los ayuntamientos ante el boicoteo, una vez más, del Partido Popular de la Ley de Vivienda y las competencias que les corresponde a las comunidades autónomas que en ella gobierna. Decíamos que ha habido dos elementos clave en este verano: los incendios y el reparto de menores. En el campo de los incendios ya saben ustedes que han sido el año con más hectáreas devastadas de nuestro país y con la necesidad de que esta crisis ecosocial tenga una respuesta que tiene que venir desde un programa que no tiene que ser un proyecto elaborado de manera improvisada. Izquierda Unida tiene elaborado desde hace ya muchos años propuestas para el mundo rural, propuestas que tienen que ver con la elaboración y el cuidado medioambiental y que tiene que ver con una de las propuestas más ambiciosas que ya presentó hace 10 años, que es el trabajo mínimo garantizado, con una garantía desde lo público de generación de empleo y que en el ámbito ambiental tiene que ver con la prevención y la reforestación de las zonas forestales, aprovechando desde esa creación de empleo público de trabajo mínimo garantizado la política mejor contra incendios, que no es apagarlos en verano, sino limpiarlos en invierno, limpiar los bosques en invierno. Esa es la mejor política antiincendios que no se ha hecho, que se ha demostrado con la privatización de los servicios de mantenimiento forestal. Otra vez vuelve ese mantra en la irresponsabilidad de los gobiernos del Partido Popular y su responsabilidad política en los hechos ocurridos en este verano. Y en este contexto de propuestas para el mundo rural, Izquierda Unida va a presentar hoy a su órgano de trabajo cotidiano, que es su colegiada federal, un proyecto de desarrollo para el mundo rural que ponga el mundo rural en el centro de un proyecto político de transformación laboral, económica y ecológica, y que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando del trabajo mínimo garantizado para los trabajos de reforestación, prevención y cuidado forestal, pero también con la reversión a lo público de los servicios de mantenimiento que han estado privatizados, con la contratación de técnicos del cuidado de las zonas forestales, también en invierno, y no convertirlos, como ocurre permanentemente, en fijos discontinuos que no trabajan en los meses que son claves para la prevención de incendios, y en el cuidado de la promoción generacional del mundo rural, la relación y fortalecimiento del cooperativismo e igualmente, en ese contexto, tener en cuenta que hablamos de un mundo rural que se está despoblando y que solamente puede garantizar la fijación de territorio con esa renovación generacional y políticas integrales que tienen que ver también con la política de vivienda, muchas veces carente en la zona de la España vaciada. Quiero, por último, en este inicio de curso político, hacer referencia a un elemento fundamental antes de anunciar mi visita a León, que haré el próximo jueves y viernes, precisamente para visitar sobre todo la zona de la médula y hablar con los vecinos, con las asociaciones y organizaciones sociales, ecológicas y sindicales de la zona. Creo que deben ser atendidos en sus reivindicaciones y en sus cuidados, y me acompañará para ello el coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón. Desde una organización como la nuestra, que ustedes saben, tenemos propuestas del mundo rural que las hacemos no sobre el mundo rural o para el mundo rural, sino desde el mundo rural, en el que tenemos representación institucional, formamos parte de gobiernos y tenemos asambleas en territorios como en Zamora, en Villablino o en las comarcas de las campiñas andaluza o la zona de la cuenca minera asturiana y leonesa. La presencia de Izquierda Unida en las asambleas locales, en grupos municipales, en gobiernos locales es permanente, y eso nos hace que las propuestas que vamos a presentar y que también vamos a trasladar en la provincia de León como el inicio de un recorrido por la España rural sean propuestas que han surgido de los propios territorios. Pero no quería terminar sin hacer una referencia breve al anuncio de mañana del Consejo de Ministros de la quita de deuda,
Creo que los gobiernos autonómicos no pueden rechazar una quita de deuda que supone la regresión de en torno a 600 y 700 millones de euros en intereses que se pueden dedicar a políticas sociales, entre otras cosas mejorar la sanidad, que la tienen hecho unos zorros los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas, y por tanto tendrían que explicar muy claramente los gobiernos autonómicos el por qué negarse a la quita de la deuda. Como ustedes ven, el Partido Popular, que le importa una higa las hectáreas quemadas en los incendios, los menores que tienen que ser trasladados a los centros de las comunidades autónomas o la bajada del pago de intereses para dedicarlo a políticas sociales, todo vale para la confrontación y para derribar el Gobierno, tiene que explicar por qué no quieren la quita de la deuda, se lo tienen que explicar a los proveedores que esperan días de cobro, tienen que explicárselo a quienes están pidiendo cita en atención primaria, que la hacen una odisea diaria en las comunidades como Andalucía, Castilla y León, Valencia, Murcia o ya no digamos Madrid, y por tanto tienen que explicar una ventaja de financiación y de recursos para las comunidades autónomas. Por mi parte, esto es lo que quería transmitiros y estoy a la espera de sus preguntas. Gracias. Compañeros, que si te parece, te dando la palabra desde Sevilla. Vale, por favor, decid nombre y medio de que venís para que los compañeros que están online lo escuchen. ¿Qué tal? Buenos días, señor Maillo. Juanjo Cuellar, de La Sexta. Yo le quiero preguntar qué le parece a su formación la reunión que van a mantener mañana el señor Illa con Puigdemont. Gracias. A mí me parece que es una buena noticia por una razón, porque Izquierda Unida siempre ha defendido la normalidad desde el principio. Ustedes saben que nosotros tenemos reuniones permanentes y encuentros y contactos con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria del bloque de investidura, con las que podemos tener muchas diferencias, sin lugar a dudas, como el caso de Junts, que tenemos diferencias de todo tipo, pero una cosa son las diferencias políticas y otra cosa que no haya interlocución. Y me parece que esa normalización de relaciones es necesaria, sobre todo porque evidencia un hecho que a nosotros nos parece una anomalía que tenemos que resolver, que es que lo que hace el presidente Illa reuniéndose con un antiguo presidente debería hacerse en Barcelona, debería hacerse en cumplimiento de una ley de amnistía que no debería paralizar la afectación a Puigdemont, y sobre todo reivindica una normalidad democrática que evidencia las posiciones políticas que tiene de determinados sectores judiciales con respecto a una ley de amnistía en la que parece que hay sectores que no obedecen al cumplimiento de la norma. Buenas, ¿qué tal? Carlos Rocha, del Confidencial. Quería preguntarle por el asunto de Israel. No sé si en el nuevo curso tienen planteado desde Izquierda Unida hablar con el gobierno, con el socio de gobierno, con el PSOE, para exigirle mayor contundencia, una suspensión de las relaciones con Israel. Lo ha pedido también esta mañana la señora Yolanda Díaz en Televisión Española. Y también le quería preguntar por una cuestión que ha dicho la vicepresidenta segunda en la entrevista sobre la quita. Ha dicho que no sé si Sumar o la coalición o el partido Sumar ha hecho observaciones a la quita de la deuda relacionadas con el dumping fiscal y con otro asunto que no recuerdo, pero quiero decir, Izquierda Unida también ha planteado al PSOE o Hacienda modificaciones en lo que se va a aprobar mañana. No sé si han hecho alguna aportación. Izquierda Unida ha presentado un documento de financiación autonómica que lo presentamos, como usted sabe, hace unos cuantos meses, y que lo presentamos además en primer lugar al Partido Socialista. Y en ese documento se puede comprobar cómo nosotros defendemos un modelo de financiación que tiene mucho que ver con el condicionamiento de la fiscalidad, es decir, que la transmisión de mejora de la financiación a las comunidades autónomas tienen que estar condicionadas a que los sistemas fiscales autonómicos no sean agujeros negros por el que se vaya el dinero que se aumenta en la transferencia del Estado. Y en la quita de la deuda, nosotros siempre vemos con satisfacción que haya una disminución de las condiciones de deuda y de carga financiera de las comunidades, porque supone detraer pago de intereses, usted sabe, a las políticas públicas. Y no somos, o sea, no como gobierno, yo le puedo hablar como organización, sí le hemos transmitido al Partido Socialista y a todas las fuerzas a las que le hemos explicado nuestro modelo de financiación el condicionamiento fiscal en el nuevo modelo de financiación que se abre. Cualquier medida que suponga una especie de condicionamiento a esa financiación, si es así, nos parece positiva. Pero en cualquier caso no dejamos de valorar
de manera favorable que se haga una aplicación de la quita de la deuda, porque es un ahogamiento objetivo a las políticas públicas de los gobiernos autonómicos. ¿Qué es lo que ocurre? Que posiblemente sí es importante que se condicione, que no veamos que esa quita de deuda dedique que los 80 o 70 o 160 millones de euros que pueden suponer en cada autonomía la detracción de intereses, pues sea para privatizar servicios o para hacer conciertos con la sanidad privada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todo lo que sea condicionamiento a la fiscalidad y al reforzamiento de servicios públicos nos parece que siempre es oportuno. Y si se ha hecho esas observaciones, también. Sobre Israel, Izquierda Unida, como usted sabe, que es muy previsible en esto, planteó en su momento la ruptura de relaciones con Israel. Nosotros nos hemos mantenido, no solo el tiempo, por desgracia, nos ha dado la razón, sino que es la única forma en que Israel entienda el lenguaje de una Unión Europea que, con su complicidad y su mirada a otro lado, está fortaleciendo las tesis de exterminio de Netanyahu sobre la población de Gaza. Israel sin la Unión Europea no sobrevive, por mucha literatura que se habla que se abra y que se hable del apoyo de los Estados Unidos, que también lo es y muy importante, pero sin la Unión Europea Israel no sobrevive. Por eso es harto responsable la Unión Europea de lo que está ocurriendo en Gaza. Y la parálisis del acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores solamente puede tener una respuesta desde el Gobierno de España, y que es plantándose y negándose a que haya ningún acuerdo consensuado, de falsos consensos, que lo que son no es más que las posiciones sionistas del Gobierno de Alemania en favor de Israel. Hola, Javier Alonso, del Correo de Andalucía. Quería preguntar, en primer lugar, ha hablado de los presupuestos generales del Estado como clave del curso político. Quería saber si el hecho de que no se consiguieran los presupuestos generales del Estado, a juicio de Izquierda Unida, pone en riesgo o debe poner en riesgo la continuidad de la legislatura. En segundo lugar, ha hablado de la financiación también autonómica. Hay un punto de partida, que es el acuerdo de financiación singular en Cataluña. Quería saber la posición de Izquierda Unida y cómo se plantea el curso político en relación con esto. Luego hay una cuestión vinculada, que es la compatibilidad de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y candidata en Andalucía, que desde formaciones nacionalistas catalanas como Esquerra están poniendo en duda precisamente por estas negociaciones. Quería saber si a Izquierda Unida le preocupa esta compatibilidad de puestos. Y una última cuestión ya más en clave andaluza. Estamos ya en septiembre, las elecciones autonómicas están prácticamente a la vuelta de la esquina. Quería saber qué movimientos se están haciendo de cara a conseguir esa candidatura de unidad, si se descarta ya la presencia de Podemos en la próxima coalición de Por Andalucía. Primero, sobre la financiación del sistema autonómico, Izquierda Unida, usted sabe que defiende un sistema federal de transferencia, que, por supuesto, en la profundización de esas transferencias en clave federal está la clave de un buen sistema de financiación que debe mantener los servicios públicos. Y, por tanto, el punto de partida de ese sistema de financiación tiene que ver con un aumento de recursos adecuado a la garantía de que cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente de dónde viva, reciba un nivel de servicios de sanidad, educación y servicios sociales de calidad. Ese es nuestro principio. Desde una visión federal, y debe ser el principio sobre el que se marque el acuerdo. El acuerdo de financiación autonómico tiene que ver con financiación de servicios y, por tanto, no es financiación de territorio, es financiación de las personas que se benefician de esos servicios. ¿Y a qué lo queremos condicionar? Y esa es nuestra piedra angular del debate financiero. Lo hemos adelantado antes, a la condicionalidad fiscal. Es decir, no podemos darle recursos a quienes aprovechan el aumento de recursos del Gobierno central para disminuir los ingresos a través de los impuestos a los ricos de su territorio, a los que le eximen de impuestos, como ocurre aquí en Andalucía o ocurre en Murcia o en Valencia. Es decir, que para nosotros la clave de bóveda, del sistema de financiación autonómico tiene que ver con la garantía y el blindaje de los servicios públicos y la condicionalidad de la fiscalidad propia de las autonomías, que no pueden verse mermadas en su captación de ingresos
en compensación por el aumento del Gobierno central. Si el Gobierno central aumenta ingresos es para que mejoren y aumenten las partidas presupuestarias de esos servicios públicos que se financian y no para que se perdonen los impuestos a los ricos. En segundo lugar, sobre la compatibilidad de la ministra de Hacienda y la candidata, es una cuestión que compete a la propia candidata, a la ministra de Hacienda, y nosotros ahí no vamos a entrar. Y en tercer lugar, por Andalucía, ya saben ustedes que es un espacio político de la más amplia unidad posible que existe ahora mismo en el territorio español, no hay ninguno en el que haya tantas organizaciones, y sobre eso, sobre lo que queremos construir el proceso de unidad, en el que no vamos a entrar sobre gente que solamente está hablando de salirse de los sitios. Nosotros estamos hablando de mantenernos en ellos. En el caso de Por Andalucía no estamos hablando de crear nada nuevo, sino de estar en un grupo que ha trabajado muy bien, que ha trabajado con mucha eficacia, que ha estado al quite de los grandes problemas de Andalucía, sobre todo en la sensibilidad con la lucha por la sanidad pública, y que está haciendo una labor de control del Gobierno del Partido Popular parlamentaria bastante buena. Y sobre ese modelo de trabajo armónico que se ha producido es donde podemos adelantar que confiamos en que al final se produzca, en cualquier caso, un proyecto que sea un proceso político unitario, participativo, que incorpore y reconecte a mucha gente que está ahora mismo en su casa, y después ya que cada organización decida lo que quiera, pero ninguna organización puede ser freno para la aspiración de unidad, que es condición sine qua non para poder cambiar el Gobierno del Partido Popular en Andalucía. Sí, los presupuestos generales del Estado nosotros siempre hemos defendido, este y el año pasado también, desde que soy coordinador, que el Gobierno de España tiene que presentar presupuestos. Todo gobierno que se precie, de España, de las comunidades autónomas, municipales, tiene que presentar presupuestos. ¿Por qué? Porque es la expresión política de lo que tú vas a hacer y de tus prioridades. Y también porque es la evidencia de a lo que se van a oponer desde la oposición. Por tanto, es la exposición de las claves de resolución del gran problema de materialidad que existe en las clases trabajadoras españolas y en los jóvenes principalmente, que es la vivienda, y cómo la posición de la oposición, la oposición de los grupos que se nieguen a aprobar presupuestos, negándose a tener medidas sociales que favorezcan esas políticas de vivienda que son urgentísimas. Y, por tanto, nosotros consideramos que tiene que haber presupuesto, es decir, no compartimos la visión del año pasado en la que no se presentaron presupuestos porque se preveía que no se iban a aprobar. Yo creo que hay que presentarlo aunque no se apruebe y mantener el Gobierno aunque no se apruebe. Sí, señor Maillo, de José Manuel de la Linde, de Canal Sur Radio. Quería preguntarle, de cara a los próximos comicios andaluces, la señora Inmaculada Nieto se descartó también la semana pasada como candidata. No sé qué valoración hace y quién podría ser ese nuevo nombre. Nosotros, y yo aunque soy militante andaluz y votaré, le voy a decir que voy a votar en un proceso político en el que haya primarias y nos interesa más el método que el sujeto. Quiero decir, nos interesa que sea un proceso político participado, que reenganche a mucha gente, que tenga la referencialidad en quienes consideren desde Andalucía, porque este es un proyecto y Izquierda Unida lo va a defender así, y Izquierda Unida Federal lo defiende, que se haga desde Andalucía y, por tanto, será desde Andalucía desde donde se acometan esa aceleración que ya nos han anunciado de los ritmos en el proceso de construcción de candidata o candidato en Por Andalucía. Creo que Inmaculada Nieto, que ha hecho un trabajo extraordinario en el Parlamento, es una persona de enorme valía, como se ha demostrado en sus brillantes debates parlamentarios ante Moreno Bonilla. Es la portavoz que le tiene cogido el traje y la medida a Moreno Bonilla y lo ha desenmascarado en su aparente moderantismo. Y, en cualquier caso, que el proceso sea un proceso participado, abierto. A mí me gustaría que hubiera unas primarias donde se plantearan diferentes candidatos o candidatas, y si hay una propuesta de consenso, que se ratificara con la participación no solo de las militantes y gentes de las organizaciones que forman parte de Por Andalucía, sino también de ciudadanos individuales que quieran reengancharse a algún proyecto de izquierda que necesita Andalucía como alternativa al Gobierno del Partido Popular. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Pues estaría. Muchas gracias, Muchas gracias por venir.